Génesis, aleluya, y hasta aquí nos ha traído el Señor. Como decía, creo que fue el día de ayer, ha sido un viaje, no vamos a decir largo porque todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero ha sido un viaje de muchas experiencias maravillosas en la palabra del Señor, donde hemos aprendido cosas que de verdad antes no habíamos aprendido y de una manera tan sincronizada. Hemos aprendido tanta historia y de verdad que es un placer tenerle aquí. Bienvenida también mi hermana Alba, Patricia, están puras hermana Alba, la hermana Astrid y Analina, la hermana Analina, gloria al Señor. Bienvenida mi hermana Gladys que se acaba de conectar. Bueno, mis hermanos, el día de hoy yo siempre les doy a veces un salmito, un salmo o una palabra antes de comenzar, pero hoy quiero como que apuntar al título que puse el día de hoy, porque me llama mucho la atención la manera que Dios le dijo a Salomón, y lo vamos a leer hoy. Le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Usted se imagina eso? Es como que ilimitado. O sea, tú puedes pedirle a Dios, o sea, no hay límite de petición. Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Usted se imagina eso? Yo esta mañana, después de leer la palabra del Señor, me puse a meditar un poquito, a hablar con Dios, ¿no? Y en ese momento, cuando tú estás ahí en la presencia del Señor, sumergido en ella, sintiendo ese poder del Señor sobre ti, esa presencia tan poderosa. Y hubo un momento en que yo dije: Señor, si tan solo yo pudiera decirte, como tú le dijiste a Salomón, porque a veces nos acostumbramos que nuestras oraciones son pedir y pedir y pedir. Y sí, es que a Dios le gusta también que nosotros le pidamos. Y qué padre no le gusta que su hijo le pida si él tiene para darle, ¿no? Todo papá que tiene le gusta que su hijo le pida y él le va a dar. Y así es nuestro Dios. No es que a Dios no le gusta que nosotros le pidamos. Pero qué bonito es que nosotros podamos darle algo a Dios. Usted dice: no, pero es que yo jamás le puedo dar a Dios lo que Dios nos puede dar a nosotros. Eso es así. Y Dios nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podamos dar. Pero imagínense esto. ¿Qué estarías tú dispuesto? ¿Estarías tú dispuesto a decirle a Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé? Wow, eso es poderoso, ¿no? Y me analicé un poquito en eso y quiero que pensemos un poquito en eso en esta mañana, porque vamos a ver la sabia respuesta ya de Salomón. A mí me parece que de antemano este jovencito estaba bien, sus bases estaban bien firmes, era bien consciente de lo que quería, a pesar de que era un hombre joven. Su papá lo llamó un hombre muy joven para tomar el trono. Quizás a la vista de David, Salomón era inmaduro. Pero ya vamos a ver aquí. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. No nos podemos olvidar de orar. Hay poder en Jesús. Vamos allí, todos estamos 7 conectados, 8, 9 con mi esposo. Vamos a dar gracias al Señor allí todos juntos. Amado Dios, Padre, Rey sobre todo y sobre todo, Señor. Damos honra y gloria a tu nombre, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te bendecimos por lo que tú eres, oh Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor. Bendecimos tu nombre hoy y por siempre. Damos gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy estar levantados para leer tu palabra, para, Señor, ser alimentados por ella. Pedimos, Señor, por aquel que se encuentra en un hospital luchando por la vida y la muerte, Señor. Pongo la vida de mi hermana Marta de Mota, Señor, en tus manos, Señor. Y sobre todo pido paz para ella, Señor, que en sus circunstancias de dolor, de enfermedad y de aflicción, Padre Celestial, seas tú el que lleve su corazón, Señor, en paz a través de todo esto, Señor. Bendiga su vida, sánala, restáurala en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. La hermana Marta, no quiero olvidarla en mi oración y pido que usted la ponga en la suya. Fue una de las esposas de mis pastores en Venezuela, del hermano Sebastián Mota, el pastor Sebastián Mota. Así que si usted puede allí el día de hoy orar por ella, ore. Y también están pidiendo ayuda financiera porque cada noche que pasa es bastante
costosa en Venezuela cada noche en el hospital. Bueno, comenzamos en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Dice: Salomón pide sabiduría. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, dice, y Jehová su Dios estaba con él. Y mire lo que dice aquí: y lo engrandeció sobremanera. Entonces la respuesta de por qué lo engrandeció sobremanera, aquí vemos el porqué de esa bendición, es que Dios estaba con él. Dios estaba con sus planes, con sus proyectos, y por eso fue su bendición. Dice: y convocó Salomón a todo Israel, o sea, a todo el pueblo, dice, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y Salomón, y con él toda su asamblea, dice, y fue Salomón y con él toda su asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Mire lo que dice: porque allí estaba el tabernáculo, que era la primera morada que creó Moisés, la primera morada para Dios en la tierra. Dice: porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Ahí había quedado en Gabaón. Dice: pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Sabemos que Gabaón para ese entonces era como el sitio religioso donde todos se congregaban, todo el pueblo se congregaba. Dice que también una vez al año tenían que ir por allá y hacer expiación por sus pecados. Era como que la capital espiritual en ese momento. Sin embargo, sabemos que David más adelante trasladó primero el arca y luego Salomón creó el templo, y Jerusalén pasó a ser la capital del reino de Israel y por ende el reino religioso del mundo, yo lo diría así. Dice: asimismo el altar de bronce, estaba allá en Gabaón, dice: asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, dice, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Fíjese bien, Salomón no fue al arca del pacto en ese momento, él fue al lugar donde estaba, que no estaba el arca, pero estaba allí el altar. Él fue a sacrificar, dice, a consultar, dice, fue allí delante del tabernáculo de Jehová, dice, al cual fue a consultar Salomón por aquella asamblea. O sea, reunió a todos a consultar a Dios allí, pero también por qué hace hincapié en el altar de bronce. Ese altar de bronce, hermano, y el cronista, porque primera de Crónicas y segunda de Crónicas realmente es un solo rollo de libro, pero fue, como es muy largo, fue constituido en 2 libros luego. En realidad, el cronista acá, mire, cuando la Biblia habla de Bezaleel, y lo vemos en el libro, creo que fue en Números, ¿verdad? En Éxodo o en Número, este jovencito dice que Dios puso espíritu en él, de sabiduría, y también le dio conocimiento en todo lo que era joyas preciosas. Y sabemos que el tiempo que el cronista estaba escribiendo este libro, a quienes dedicó este libro fue al remanente que había regresado del exilio en Babilonia en este tiempo. Entonces él está hablando historia aquí, él está escribiendo historia. Entonces les deja como a demostrar eso. Yo sé que ahora nos toca, quizás aquí el cronista le está dando a entender al pueblo que había regresado de ese exilio, que iban a reconstruir el templo. Les estaba diciendo como que yo sé que podemos hacerlo, que si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos capacita, podemos volver a hacerlo. Yo creo porque ahí como que de la nada él pone el nombre de Bezaleel y de este joven, y también habla que Salomón consultó en ese altar de bronce. Allí era donde se hacían sacrificios a Dios. Entonces, antes de que tú puedas pedirle algo a Dios o consultar algo a Dios, también es necesario dar algo a cambio, como para abrir camino. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de segunda de Crónicas, dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová, dice, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Sabemos que ese estaba casi que en los atrios, allí era el un primer mueble que estaba allí. Dice: y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Imagínense la gran cantidad de holocaustos que él allí sacrificó, y la cantidad de personas que allí estaban también en asamblea. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, y este es mi texto clave en este capítulo. Dice, le dice Dios a Salomón: pídeme
lo que quieras que yo te dé. O sea que esto fue ilimitado. No había límite de petición. Lo que él quisiera. Dice, y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Dice, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y me gusta mucho porque aquí se cumple, aquí él está diciéndole a Dios lo que tú prometiste a Abraham, Isaac y a Jacob. Cuando le dijiste a Abraham, cuenta las estrellas, Abraham, cuenta la arena. Bueno, aquí yo estoy reconociendo que tú eres ese Dios que hace pueblo, que da pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Imagínense. Dice el versículo 10, dame ahora, mira lo que él pidió, sabiduría y ciencia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, yo sé que muchos dicen sabiduría a la persona que tiene mucho conocimiento, pero decir sabiduría y ciencia son distintas. Sabiduría es el poder y la habilidad que puede dar solamente Dios a un ser humano de tomar decisiones correctas o justas. Eso es la sabiduría. El conocimiento ya es la ciencia, es el saber de la ciencia y de cosas de este mundo, ¿no? Que Dios también ha creado, pero es el conocimiento, ciencia. Pero sabiduría es lo que les acabo de decir. Y esto pensó en este momento este jovencito. Lo primero que él pidió, lo primero que él hizo fue consultar a Dios, luego que fue hecho rey. Y pidió eso al Señor, sabiduría y ciencia, que es conocimiento de las cosas. Porque, mire, aunque su papá quizás lo dejó, lo vio con ojos de joven inmaduro. Porque David le dejó todo preparado. Yo no sé, claro, yo digo que fue un padre muy organizado en ese aspecto allí, un hombre muy estratega, como les decía ayer, pero quizás lo vio inmaduro. Pero a mí me parece Salomón para su edad muy maduro, porque a ti te dicen, oye, Dios te aparece, no sé, una mañana, una noche de esta, o un devocional que tú hagas con él y te diga, oye, Saraí, pídeme lo que tú quieras. Claro, quizás, estoy diciendo así porque los seres humanos yo reconozco que somos un poquito selfish o egoístas, siempre pensamos en nosotros mismos. Quizás yo pediría algo para mi papá y mi mamá, pues en estos momentos, si yo los vería en necesidad, o para alguien muy allegado a mí, porque eso cubriría mi necesidad, ¿no? Pero en este momento él pidió eso. Y mire para qué lo pidió. Dice, para presentarme delante de este pueblo. Él sabía que ser rey implicaba decisiones sabias. Necesitaba ser sabio. Dice, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y mire lo que y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en esto en tu corazón. Hubo esto en tu corazón. O sea, no es que hubo sabiduría todavía. Este deseo estuvo en tu corazón. Dice, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal. Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, dice el Señor. Wow. Dice que Dios le dio sabiduría y por eso este mismo jovencito escribió en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría. O sea, lo primero, cuando tú reconoces que una persona es sabia, dice, es el temor a Jehová. Y el temor que aquí habla, claro, esta es la misma palabra que se usa para decir terror, espanto, pero también significa reverencia, respeto, adoración, devoción a Dios. Entonces, ese es el primer paso a la sabiduría. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dice en la Biblia pechita, dice, los inicuos, una persona injusta que no tiene equidad. Y me llamó mucho la atención esto. Dice, para mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, dice el versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas. Wow. Te son dadas. Dice, y también te daré riqueza, bienes y gloria,
como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y después, dice, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Él recorrió casi 10 kilómetros desde Jerusalén hasta allá y regresó otra vez, solamente para consultar al Señor y ofrecer sacrificio a Dios. Y mire con lo que se vino. ¿Usted se imagina regresar esos kilómetros pensando en lo que Dios ya había dispuesto para ti, para tu reino? Y como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese es el reino de Dios, que nosotros sirvamos a otro. Dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, Salomón comercia en caballos y en carros. No olvide dejar sus comentarios y de darle like al video si le ha gustado. Dice, o el devocional, digámoslo así. El versículo 14 dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Mire lo que tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Dice, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, o sea, en cantidad. Dice, y cedro como cabrahigos, que es la planta del higo, de la cefela en abundancia, muchísimo. Dice, y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Traían todo eso, lienzos y caballos desde Egipto. Dice, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un carro por 650. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. O sea que los egipcios quizás volvieron a levantarse y eran comerciantes en gran manera por allí. Dice, pacto de Salomón con Hiram. Hiram era el rey de Tiro. Dice, determinó pues Salomón edificar casa de Jehová y casa para su reino. O sea, él dijo, ya es la hora, ya vamos a empezar. Dice, y designó Salomón, dice, 70,000 hombres que llevasen carga y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Vamos a ver que en la última parte, porque él determinó esta cantidad. Wow. Y todo esto eran hombres extranjeros, ya lo vamos a ver más abajito. Dice, y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros, la madera, para que edificara para sí casa en que morase. O sea, él ya había ayudado a David para cuando David edificó su casa, en la casa del reino de David, él fue el que le ayudó y le mandó todo esto para que lo construyera, le mandó hombres para que construyeran todo eso. Dice, he aquí yo tengo que edificar casa, y miren lo que le mandó a decir Salomón. Dice, aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición, o sea, los panes de la presencia, y para holocausto a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festivales de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. O sea, permanentemente, por siempre, esto se debe celebrar. Y todavía usted y yo estamos celebrando esta fiesta en Cristo Jesús. Dice, y la casa que tengo que edificar, dice el versículo 5 del capítulo 2, ha de ser grande. O sea, que todavía lo que David le había dejado, todavía lo que le había quedado, no era suficiente para lo que él tenía que construir a Jehová. Dice, porque el Dios nuestro, mire lo que le dice Salomón al rey de Tiro, a Hiram, que no era un pueblo que rendía culto a Jehová. Dice, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Él le dio detalles. No tengamos miedo nosotros de testificarle a alguien que quizás usted cree que no sirve a Dios, que no cree en el Señor. No tenga temor de hablarle detalles de los estatutos, mandamientos y de los beneficios y de esa grandeza de ese Dios que usted y yo conocemos. Dice el versículo 6, mas ¿quién será capaz de edificarle casa? Dice, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, porque el cielo no es nada más lo que usted ve. Hay cielos sobre cielos. Dice, no pueden contenerlo, ni siquiera eso. Dice, ¿quién pues soy yo para que edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él?
Dice, envíame pues ahora un hombre hábil. Él necesitaba alguien que de verdad, el mejor. Dice, hábil, que sepa trabajar con oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Él había dejado, pero él quería alguien extranjero, alguien súper preparado, porque a veces, bueno, pensamos que mucha gente que está afuera tiene mucho más conocimiento. ¿Y por qué Dios utilizar un extranjero? Porque nuestro Dios sí es equitativo. Él da dones y reparte dones y habilidades a quien quiere, como quiere, cuando Él quiere. Dice el versículo 8, envíame también madera del Líbano. Dice, cedro, cipres y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me prepares mucha madera, porque la casa que tengo para edificar ha de ser grande y portentosa. Portentosa significa algo que no es de la... es diferente a lo... Como puse yo aquí, dice, diferente y sobresaliente a los de su género. O sea, que si en ese tiempo había templos y cosas, ese templo tenía que sobresalir de todos ellos. Dice, y he aquí para los trabajadores tus siervos, dice, cortadores de madera, he dado, mire, 20,000 coros de trigo. 20 coros son 220 litros. Así que usted por ahí saque la cuenta y multiplique 220 o 20,000 por 220. Le mandó coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos, y batos, por aquí lo puse, es 21 litros de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. ¿Por qué? En vez de Salomón mandarle riquezas, si él dice que acumulaba como piedra, todas las cosas ahí que leímos, lo que era el oro y la plata. Sin embargo, él mandó alimento, porque en esta parte, aquí en Tiro, parece que era difícil, las provisiones, creo que era una costa, era muy difícil el alimento en ese entonces, y era muy preciado lo que Salomón mandaba. Y además, imagínense, si usted multiplica 20,000, que fue lo que mandó vamos a poner en trigo, por 220, son 4,400,000 litros, imagínense, y es una cantidad exorbitante. Dice, mire lo que le respondió a Salomón. Dice el versículo 11, dice, porque Jehová, y le sabía el nombre, qué bueno. Dice, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Ese rey reconoció el amor de ese Dios por ese pueblo Israel. Dice, además decía Hiram, y se lo escribió, dice aquí, dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Cuando tú te fijas a alguien y alguien se da cuenta de lo grande que es ese Dios, otros van a reconocer eso. Y Dios no eligió al pueblo de Israel por privilegio o porque entre todos los pueblos lo vio que era el mejor. Dios escogió al pueblo de Israel para que a través de ellos otros pueblos llevaran la luz de Dios al mundo, para que otros pueblos reconocieran a Dios. Ese era el propósito, y ese es el del propósito, que tú y yo conozcamos a ese Dios, para que seamos luz del mundo. Y por eso Salomón quería construir lo mejor, que se viera, que atrayera. Así que tú y yo vamos a hacer de lo mejor para que atraigamos a otros a Dios, no a nosotros, a Dios. Dice Jehová Dios de Israel, dice que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio. Dice, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Dice, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido. Y me llama la atención aquí que da detalles de ese hombre hábil y entendido, que ya yo creo que Salomón ya lo estaba visualizando. Dice, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, o sea que también llevaba sangre judía, o sea, sangre de Israel, perdón, sangre del pueblo del Señor, era de esa tribu de Dan. Dice, más su padre fue de Tiro. Dice, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con sus hombres peritos, o sea, los artífices o los que trabajaban, artesanos, esa es la palabra. Y con los de mi señor David
tu padre. Mire, vamos a parar un momentico allí por unos segundos. ¿Usted se imagina la vida de este hombre Hiram Abi en las manos de Dios? Él él era de una mujer de las tribus de Israel. Esa mujer no por casualidad se casó con un hombre proveniente de Tiro. Ahí se unieron. Era el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en él tenía que haber esa sangre, ¿no? Esa sangre del pueblo de Israel, como para simbolizar que estaba escogido, no era escogido de Dios también, pero tenía que aprender, tenía que ir allá a aprender de lo mejor para regresar y preparar algo para Dios. No sé, me llama la atención esta parte aquí porque está el nombre de él y porque está la historia de él, de su pasado. Dice el versículo 15, ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y de cebada y el aceite y vino que ha dicho. Y vosotros cortaremos en el Líbano, y dice la manera que lo iban a trasladar para llegar a Jerusalén desde Tiro. Dice, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Resulta ser que Tiro, aquí estaba Jerusalén, Tiro estaba aquí arribita y estaba el mar, ¿no? Era como una costa. Entonces desde ahí en balsa mandaban hasta Job, que era la costa más cercana que había en Jerusalén, y de ahí se trasladaba por tierra. Dice, y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, que trabajaran para él. Dice, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153.600. 153.600. Dice, y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas, era lo que iban a llevar estas cargas, y 80.000, dice, canteros en la montaña que iban a ayudar a cortar, y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. O sea, y esos 3.600, iban a ser los que vigilaran que de verdad se hiciera la obra. Gran organización tenían los hijos del Señor. Tanto David fue un hombre organizado, y aquí lo vemos que también Salomón siguió los pasos de su papá. Y por eso me gusta mucho, hermano, y quiero que vamos al libro de Proverbios. Me gustó mucho esa parte que Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Y le pidió sabiduría y lo admitió aquí. Y en su introducción, en este libro de Proverbios que él escribió, en estos proverbios, en la introducción él dice, ¿para quién va esto? Él dice que este proverbio iba a las personas, dice, para entender, para aquellos que quieren entender la sabiduría, doctrina, razones prudentes, para recibir el consejo. Y él dice eso, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú reverencias a Dios, cuando tú honras a Dios, tus decisiones van a estar basadas en sus leyes. Siempre van a estar basadas en sus leyes y en lo que le agrade a Dios. Entonces él necesitaba sabiduría para dirigir al pueblo que era del Señor. Y mire lo que dice Amonestaciones de la Sabiduría. Y empieza, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí Salomón está reconociendo, mire, todo lo que Dios le dio. Riqueza, honra, todo lo que le dio. ¿Y cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y a Salomón, ¿cómo le fue? Bien, le fue súper bien. Y yo creo que fue gracias a que tuvo una gran mamá, que era Betsabé, y también a su papá David. Siguió los consejos de él, hizo como su papá le dijo también. Y bueno, nunca es tarde para honrar a nuestros papás. Si en tu pasado no lo has hecho, empiézalo a hacer desde ahorita y Dios te va a bendecir en gran manera. Pero que Dios nos diga hoy, o que nosotros también podamos decirle hoy a Dios también así, que quiere que te dé, que yo te dé. Bueno, mis amados, ha sido los 29 minutos muy reconfortantes en la palabra del Señor. Muy hermosa, de verdad, la palabra del Señor para mí en esta mañana. Dios nunca nos agarra por sorpresa. Yo nunca nunca me dejo de sorprender, de cómo Dios día a día hace un buffet para nosotros en su palabra, a través de su palabra. Yo sé que vas a tener un buen día el día de hoy, porque si tu día comenzó con la palabra, comenzó con oración, créeme que pase las circunstancias que pases, pero si tu vida está escondida en el Señor, esa paz que solamente Él te puede dar y que sobrepasa todo entendimiento, va a estar en tu corazón el día de hoy para todo lo que venga. Dios te bendiga, los espero mañana para nuestro devocional. Wow, 190, ya casi llegamos a los 200. Gracias, mis amados. Vamos a ver por ahí los que están conectados.
casi no los puedo ver a todos. Está mi hermano Loel, Dios me lo bendiga, espero que todo esté bien. No veo a mi hermana Belkis, pero desde aquí le mando un beso. Veo a mi tía Zaira, Dios me los bendiga. Veo también al hermano Francisco Javier Colmenares, bendiciones. Sigamos adelante, mis amados, sigamos leyendo la palabra del Señor y sigamos alimentándonos bien para que nuestra salud espiritual cambie el rumbo de nuestra vida. Dios te bendiga y te guarde. Chao, chao.